La nave médica esperaba que la luz se moviera lentamente a través del espacio oscuro entre los dos ejércitos en combate. La capitana Linda Hayes estaba en el puente, observando las estrellas. Tenía el pelo gris y los ojos cansados tras 15 años al mando de naves hospitalarias. La guerra entre los Elbani y los Krynot llevaba ya 3 años. Su nave transportaba soldados heridos de ambos bandos. Esa era la norma. Las naves médicas ayudaban a todos. No importaba para qué. Bando Lucaran. La nave estaba pintada de blanco con grandes cruces rojas a cada lado. Todas las especies de la galaxia conocían el significado de esos símbolos. Significaban seguridad. Significaban curación. Significaban prohibición de armas. Linda había visto cosas terribles en sus años como capitana, pero creía en las reglas. Incluso los enemigos respetaban a las naves médicas. Así funcionaba la civilización. El teniente Jake Morris estaba sentado en la estación de comunicaciones. Era joven, de pelo castaño y dedos ágiles sobre los controles. Miró a Linda Y. Sonrió. Las naves Elbani saben que estamos aquí. Las naves Krynot también han confirmado la llegada. Tenemos vía libre para atravesar la zona de combate. Linda asintió y bebió su café. Bien. ¿Cómo están los pacientes? El doctor Peter Grant entró al puente con una tableta. Era el jefe médico y llevaba 20 años salvando vidas. Los casos críticos están estables. Los soldados Kryot que rescatamos ayer responden bien al tratamiento. Deberíamos llegar a la estación neutral en unas 18 horas. Linda miró el mapa estelar en su pantalla. 18 horas. Luego, descargarían a los heridos en la estación segura y regresarían a la zona de guerra para rescatar a más. Ese era el ciclo. Salvar a quienes se pudiera. Ponerlos a salvo. Regresar y salvar a más. Lo había hecho cientos de veces. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores. La enfermera Amy Clark trabajaba en la estación de sensores. Era la miembro más joven de la tripulación, con solo 22 años. Llevaba el pelo rojo recogido. De repente, se enderezó. Capitán, tengo un contacto en los sensores. Es un crucero pesado Elbani. La nave se llama Talon's-Edge. Mantienen posición en el borde del corredor seguro. Linda dejó su taza de café. Salúdalos, Jake. Envía nuestro estado médico de nuevo, solo para asegurarnos. Los dedos de Jake se movieron rápidamente sobre su panel. Enviando ahora, capitán. Su rostro cambió. Están respondiendo. Solo audio. La voz alienígena salió por los altavoces. La computadora la tradujo al inglés. Nave humana, esperanzas, luz. Reconocemos su estado médico. Su paso está reconocido según los protocolos del Consejo Galáctico. Linda habló con claridad. Gracias, comandante. Transportamos heridos de las fuerzas Elbani y Krynot. Nuestro destino es la estación Mercy. 7. Hubo una pausa. Entendido. Buen viaje. Esperanza, luz. La conexión se cortó. Linda volvió a tomar su café. ¿Ves? Incluso en la guerra, algunas cosas se mantienen. Civilizadas. Dio un sorbo. La voz de Amy cortó la calma como un cuchillo. Capitán, el Talon's-Edge está cargando. Armas. Todos los sistemas de armas se están activando. Los niveles de energía se disparan. La mano de Linda se congeló con la taza a medio camino de su boca. ¿Qué? Jake abrió un canal ahora mismo. El rostro de Jake palideció. Canal abierto, capitán, pero no responden. La voz de Linda se mantuvo tranquila a pesar de que un escalofrío le helaba el estómago. Levanten los escudos. Toda la tripulación, en posición de impacto. Transmita nuestro estado médico en todas las frecuencias disponibles. Las luces de esperanza y las pantallas defensivas se activaron. No eran escudos fuertes. Las naves médicas no contaban con defensas de grado militar. Eso formaba parte de las reglas. Peter se agarró a una barandilla. Linda, tenemos pacientes en cirugía ahora mismo. No podemos hacer maniobras evasivas. Linda lo miró. Lo sé, Peter. El sensor AMI emitió alertas. Múltiples torpedos de plasma en camino. 20 segundos para el impacto. Linda pulsó el intercomunicador de la nave. Todas las cubiertas. Habla el capitán. Hizo una pausa. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras importaban ahora? Necesito que sepan que servir con ustedes ha sido el mayor honor de mi vida.
El primer torpedo impactó en el lado izquierdo de la nave. Atravesó los escudos como si fueran de papel. La explosión arrasó las enfermerías donde soldados heridos de ambos bandos dormían en sus camas. Selvani y Kriot morían juntos. El segundo torpedo impactó en la sala de máquinas. El núcleo de energía comenzó a desintegrarse. Linda vio cómo sus pantallas se apagaban una a una. 700 personas en su nave. 700 médicos, enfermeras y paramédicos. 700 personas que habían dedicado su vida a curar a otros. Pensó en su tío Greg, que era almirante. Pensó en el mensaje que le había enviado la semana anterior sobre una nueva técnica quirúrgica. El depósito de municiones explotó. La luz de la OPE se convirtió en una bola de fuego blanco que iluminó el espacio oscuro por un instante. Luego desapareció. Solo quedaron escombros. Equipo médico flotando en el espacio. Cuerpos con uniformes blancos. Un peluche que una de las enfermeras guardaba en su escritorio. A 40 años luz de distancia, en la Tierra. En las profundidades de la Tierra, el almirante Greg Fisher se encontraba en el centro de mando militar. Tenía 68 años, cabello blanco y rostro curtido. Forjado por decisiones difíciles. Una señal de socorro automática llegó. Observó los indicadores luminosos de la OPE en su pantalla. Los vio todos ponerse a cero. Su ayudante, el comandante Luke Barnes, estaba a su lado. Señor, los informes iniciales indican fuego deliberado de un crucero Selvani. La luz de la OPE transmitía el estado médico en todas las frecuencias. Greg miró fijamente la pantalla vacía donde solía estar la nave de su sobrina. Linda lo había llamado tío Greg incluso después de convertirse en capitana. Estaba tan emocionada con su trabajo. Tan orgullosa de servir en una nave hospital. Comuníquenme con la presidenta. La voz de Greg era baja pero fría. Dígale que es hora de recordarle a la galaxia por qué no se toca a nuestros médicos. Luke se apresuró a hacer la llamada. Greg se quedó solo en el centro de mando mirando los datos. 700 personas asesinadas mientras intentaban salvar vidas. 700 sanadores muertos mientras atendían a los heridos. Esto no fue un accidente de guerra. Esto no fue un disparo perdido. Esta fue una decisión que Selvani había tomado. Ahora la humanidad también tomaría una. En menos de una hora. Comenzaron reuniones de emergencia en la Tierra. El presidente fue informado. Los militares prepararon opciones. La noticia se extendió por todo el planeta. Una nave hospital destruida. Toda la tripulación perdida. Ataque deliberado. La noticia llegó a todas las colonias humanas y a todas las naves humanas. La luz de la OPE se había apagado. Pero lo que sucedió después resonaría por toda la galaxia durante generaciones. El Parlamento de la Tierra Unida se reunió 2 horas después de que la luz de la OPE se extinguiera. La presidenta, Catherine Blake, caminó hacia la plataforma de oradores. Su rostro parecía de piedra. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban el campo de escombros. Restos de lo que había sido una nave hospital flotaban en la oscuridad del espacio. 700 personas. La voz de Catherine era dura y fría. Médicos, enfermeras, paramédicos, cirujanos. No eran soldados. No portaban armas. Volaban bajo la protección de todas las leyes y tratados galácticos y fueron asesinados. La Cámara del Parlamento quedó en silencio. La representante Ellen Cole lloraba en silencio en su asiento. Su hija había sido enfermera en el Opus Light. Tenía 26 años. Ahora ya no estaba. Catherine continuó hablando. El colectivo Selvani ha emitido un comunicado. Afirman que el ataque fue un trágico error. Un comandante deshonesto actuando sin autorización. Ofrecen compensación y disculpas. Hizo una pausa. Sus manos se aferraron al atril con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Digo que sus disculpas no son suficientes. El almirante Greg Fisher se puso de pie. Era el almirante más veterano de la flota. Había luchado en 17 batallas importantes a lo largo de 46 años. Su rostro reflejaba cada una de las difíciles decisiones que había tomado. Señora Presidenta, miembros del Parlamento, he servido en esta flota desde que tenía 22 años. He ordenado ataques que aún me atormentan, pero jamás he autorizado fuego contra un buque médico. Se detuvo y miró a su alrededor. Hay límites que no se pueden cruzar. Cuando alguien los cruza, debe aprender por qué existen esos límites. El general Kevin Chow se puso de pie a continuación. Comandaba el Cuerpo de Marines de la Tierra. El Consejo Galáctico pedía moderación.
Querían investigaciones, comités y soluciones diplomáticas. Mientras tanto, el comandante Selvani responsable había sido ascendido y transferido discretamente. Así es como tratan el asesinato de nuestros sanadores. El debate duró 6 horas. Algunos miembros pidieron sanciones y acciones legales. Otros exigieron una respuesta militar inmediata. Se proyectaron videos que mostraban la luz de la OPE en misiones anteriores. Linda Hayes sonreía mientras daba la bienvenida a soldados heridos a su nave. Médicos trabajando para salvar a un guerrero Krenot que había sufrido quemaduras en combate. Enfermeras cantando canciones de cumpleaños a un joven piloto que cumplía 20 años mientras se recuperaba de sus heridas. Cuando finalmente llegó el momento de la votación, fue casi unánime. La Tierra entraría en guerra. Sobre Marte, en la zona de concentración de la flota, el capitán Ryan Foster recibió sus órdenes. Estaba de pie en el puente del crucero de batalla Vengeance. La nave era nueva y contaba con armas que ponían nerviosas a otras especies. Los humanos habían pasado miles de años luchando entre sí. Sabían cómo construir cosas que mataban con eficacia. Todos los jefes de departamento se presentan en la sala de reuniones. Ryan tenía 42 años, joven para un capitán de crucero de batalla, pero se había ganado su rango luchando contra los Kriot en las guerras fronterizas. La comandante Nina Wells ya estaba en la sala de reuniones cuando llegó Ryan. Era su segunda al mando. Capitán, nos asignan al grupo de batalla 7. 12 cruceros pesados, 6 cruceros de batalla, 2 portaaviones. El Vengeance será el buque insignia. Ryan miró el mapa estelar. Su objetivo brillaba en la pantalla, el sistema natal de los Selvani. No se están conteniendo. El rostro de Na era sombrío. No, señor. El almirante Fisher quiere que esto sea inequívoco. La orden es directa. El ejército Selvani debe ser neutralizado con extrema contundencia. El teniente Paul Carson entró a continuación. Era el oficial de armas. Capitán, he estado revisando nuestras prioridades de objetivos. El informe de inteligencia es muy detallado. Muéstremelo. Ryan dijo que el holograma cambió para mostrar la Z. Sistema Solar Elvani. Un sol amarillo con 6 planetas. 2 de ellos estaban poblados. El tercer planeta, Selvin Prime, albergaba su capital y cuartel general militar. Paul señaló diferentes ubicaciones. Los Selvani tienen 14 plataformas de defensa orbital. Cada una equivale a un crucero pesado y su potencia de fuego. Su flota principal cuenta con 8 acorazados y unas 40 naves de apoyo. En teoría, nos superan en número considerablemente. En teoría, repitió Nina. Pero nunca se han enfrentado a un ataque humano coordinado. Ryan asintió lentamente. La humanidad había aprendido la guerra a base de golpes, luchando entre sí. Durante miles de años, habían perfeccionado el arte de matar a los de su propia especie. Cuando llegaron a las estrellas, llevaron ese conocimiento consigo. La teniente Carla Hayes entró la última. Era la médica de la nave. ¿Y las bajas civiles? Su hermano murió en el intento, ya que era médico. Ryan la miró. Las reglas de enfrentamiento son estrictas. Solo objetivos militares, pero esos objetivos incluyen todas las naves, estaciones e instalaciones capaces de apoyar operaciones militares. Los Selvani aprenderán la diferencia entre un error y una política deliberada. La reunión informativa continuó durante otra hora. Las cartas náuticas mostraban los vectores de aproximación. Las listas detallaban cada objetivo. Los planes de contingencia cubrían todas las posibilidades. Al terminar, Ryan se puso de pie y se dirigió a su tripulación por el intercomunicador de la nave. Atención a todos, habla el capitán. En 6 horas zarpamos hacia el sistema natal de los Selvani. No les mentiré sobre lo que nos espera. Los Selvani son una cultura guerrera con una tradición militar que abarca miles de años. Son experimentados, disciplinados y están bien armados. Hizo una pausa y miró hacia Marte por la ventana. Pero cometieron un error crucial. Olvidaron que antes de que los humanos fuéramos exploradores, diplomáticos o comerciantes, éramos supervivientes. Somos una especie que conquistó nuestro propio mundo cientos de veces. Y ahora aprenderán lo que eso significa. La voz de Ryan se volvió más fría. Mataron a nuestros sanadores. Asesinaron a personas que existían solo para salvar vidas. El Consejo Galáctico puede debatir e investigar cuanto quiera. Nosotros vamos a emitir un veredicto diferente. A lo largo de la flota, se oyeron discursos similares en docenas de naves. En el portaaviones,
El almirante Fisher de Thundershield se dirigió a los comandantes de su grupo de ataque mediante una videoconferencia. El objetivo es simple. Cuando terminemos, el colectivo Selvani no tendrá la capacidad militar para amenazar a nadie durante una generación. Vamos a quebrarlos de tal manera que todas las especies de la galaxia recordarán lo que sucede cuando se ataca una nave médica humana. Capitán Steve Price del crucero pesado. Defiant levantó la mano. Almirante, algunas de las otras razas del Consejo están expresando su preocupación por nuestra respuesta. Los terelianos han solicitado formalmente que reconsideremos nuestra postura. El rostro de Fisher no cambió. Capitán Price, los terelianos perdieron una nave médica a manos de piratas hace 40 años. Presentaron protestas e investigaciones. Todavía esperan justicia. Nosotros hacemos las cosas de otra manera. Sí, señor, respondió Esteve. Su voz denotaba un orgullo feroz. La conferencia terminó. Fisher se sentó solo en su oficina, mirando los expedientes del personal de la tripulación de la Luz de la Esperanza. 700 rostros lo miraban. La foto de Linda estaba en la primera fila. Sonreía con su uniforme de capitana. Recordó su graduación de la academia. Recordó su primer mando. Recordó el último mensaje que le envió hablando de una nueva técnica quirúrgica. Ordenador, graba. Un mensaje para la flota. La luz de grabación se encendió. Habla el almirante Fisher a todo el personal de la Fuerza de Tarea Retribución. En unas horas, cruzaremos al espacio Selvani. Lo que hagamos allí resonará en la historia. Algunos nos llamarán vengativos. Algunos nos llamarán monstruos. Que lo hagan. Somos la respuesta a una simple pregunta. ¿Qué sucede cuando se asesina a quienes existen solo para sanar? Recuerden la luz de la esperanza. Recuerden por qué no perdonamos esto. Y muéstrenles por qué la misericordia de la humanidad es un don, no una debilidad. La flota comenzó a moverse. Naves provenientes de la Tierra, Marte y las colonias exteriores, todas se dirigían hacia un mismo destino. Los Selvani estaban a punto de aprender una lección escrita en fuego. El sistema natal Selvani de Selvan Prime jamás había sido atacado en 3000 años. Plataformas de defensa rodeaban los mundos habitados. La flota principal patrullaba con la confianza nacida de siglos de seguridad. Nadie se había atrevido a atacar el corazón del colectivo. El almirante Crestor se encontraba en el puente del acorazado Orgullo de Celan. Su cresta dorsal estaba erguida mientras revisaba los informes matutinos. Los humanos habían protestado por la destrucción de su nave médica. Era de esperar. Los diplomáticos se encargarían del asunto con reparaciones y disculpas. Tal vez un tribunal para el comandante Besan, quien había disparado contra la nave hospitalaria. Entonces todo volvería a la normalidad. Almirante, lo llamó su oficial de sensores. Detectamos múltiples rupturas de hiperespacio en el límite del sistema. Firmas de energía significativas. La cresta de Crestor. Se inclinó ligeramente. Identificarlos. Analizando ahora. La voz del oficial se tornó insegura. La configuración coincide con naves militares humanas. Contando 12 contactos. 15-20. Almirante, es un grupo de batalla completo. El puente quedó en silencio. Todos los oficiales se volvieron para mirar a su comandante. Esto era imposible. Nadie atacaba el sistema natal de un miembro del Consejo. Por un solo incidente. Puestos de combate. Ordenó Creste. Su voz se mantuvo firme, pero sus corazones secundarios latían con fuerza. Activen todas las plataformas de defensa. Regresen todas las patrullas a sus posiciones defensivas y comuníquenme con el comandante humano. La pantalla táctica mostró a la flota humana entrando en el espacio normal en formación perfecta. Se dirigían directamente a Selvin Prime. Creste nunca había visto nada igual. 20 naves de guerra apareciendo a la vez con una clara intención hostil. Canal abierto. Almirante. Informó el oficial de comunicaciones. Comandante humano, habla el almirante Creste del colectivo Selvani. Están entrando en nuestro espacio soberano con fuerzas militares. Explique sus intenciones de inmediato o consideraremos esto un acto de guerra. La respuesta provino de una mujer humana. Su voz era fría y dura. Almirante Creste, habla el almirante Fisher, al mando de la Fuerza de Tarea Retribución. Sus
Fuerzas destruyeron la fragata médica Luz de la Esperanza y asesinaron a 700 personas desarmadas. Estamos aquí para hacer que paguen las consecuencias. Tienen 2 horas para evacuar a todo el personal no militar de las instalaciones orbitales y alertar a la población. Civil para que busque refugio. Después, iniciaremos las operaciones. La cresta de Creste se iluminó con sorpresa e ira. Esto es indignante. El comandante responsable ha sido sancionado. El colectivo ha ofrecido reparaciones completas. No pueden atacar un mundo del Consejo por un solo error. Obsérvenos, respondió Fisher. Entonces se cortó la comunicación. 2 horas después, la flota principal de Selvani se movilizó para interceptar 8 acorazados y sus naves de escolta, formando una línea defensiva entre la flota humana y Selvin Prime. Thor había solicitado refuerzos de sistemas vecinos, pero tardarían días en llegar. Por ahora, debía conformarse con lo que tenía. Todas las naves, mantengan la formación, ordenó. Los humanos son impulsivos y agresivos, pero no son tontos. En cuanto vean nuestra fuerza defensiva, negociarán. En la venganza, el capitán Ryan Foster observó el despliegue de la flota Selvani. Postura defensiva clásica, le dijo a Na. Piensan que esto es una partida de ajedrez. No entienden lo que se avecina. Na dijo en voz baja. No, asintió Ryan. Realmente no. Todas las naves, esto es venganza. Ejecuten el plan de batalla, ataque directo. Concentrad el fuego donde se les indique. Sin advertencias, sin poses, atacadlos. La flota humana se dividió en 3 grupos. Cada grupo estaba liderado por un crucero de batalla. El grupo de la venganza se lanzó en picado hacia el flanco izquierdo Selvani, acelerando a velocidades ensordecedoras. Los otros 2 grupos formaron arcos, creando una trampa tridimensional. Intentan una maniobra de pinza, informó el oficial táctico de Creste. Recomiendo concentrar el fuego en el grupo central y romper sus líneas. Pero antes de que Creste pudiera dar la orden, las naves humanas abrieron fuego. La humanidad había dedicado siglos a perfeccionar la guerra naval en los océanos de la Tierra. Comprendían el fuego cruzado, el cerco y la concentración de fuerzas. Al aplicar esas lecciones en el espacio, las adaptaron en lugar de abandonarlas. El acorazado Selvani Gloria Eterna recibió la primera salva de 3 cruceros humanos a la vez. Proyectiles de cañón de riel, viajando a enormes fracciones de la velocidad de la luz, atravesaron sus escudos. Le siguieron misiles. Cada ojiva contenía cargas de plasma que quemaban el blindaje como ácido. La Gloria Eterna se hizo añicos en segundos. Imposible, susurró Crestor. Su pantalla mostraba que el acorazado simplemente había dejado de existir. ¿Sus armas? ¿Cómo es posible que sean tan precisas? Ignoraba que los sistemas de puntería humanos se basaban en siglos de intentos por alcanzar a otros humanos que habían dedicado el mismo tiempo a aprender a esquivar. Las naves Selvani se movían siguiendo patrones predecibles. Sus tácticas defensivas estaban diseñadas para combatir a otras razas del Consejo, que empleaban las mismas estrategias. Los humanos luchaban como nunca antes habían visto los Selvani. Sus naves se movían en enjambres coordinados. Cada nave apoyaba a las demás en campos de fuego superpuestos. Cuando un acorazado Selvani intentaba atacar a un crucero humano, aparecían otros 2 en sus flancos, bombardeando sus puntos débiles. Todas las naves se reagrupan en mi posición, ordenó Cresador desesperadamente. Presenten un frente unificado, pero la flota humana no lo permitió. Pequeños cazas lanzados desde los portaaviones se movían a velocidades imposibles, atravesando la formación Selvani. Interrumpieron las comunicaciones y los sistemas de puntería. Cuando las naves Selvani intentaban agruparse, los humanos desplegaban minas que las obligaban a dispersarse. Al dispersarse, el fuego concentrado las aniquilaba una a una. El almirante Faize observaba desde el centro de mando del Thundershield. El comandante Luke Barnes estaba a su lado, informando sobre la situación. La nave insignia Selvani intenta retirarse. 4. La plataforma de defensa está fuera de línea. La pantalla de cazas enemigos se está colapsando. El grupo del capitán Foster está rindiendo bien. Fisher observó. Dígale que intensifique el ataque a sus instalaciones orbitales una vez que la flota sea neutralizada. Sí, señor. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la flota principal de Selvani había dejado de existir. 6 de sus 8 acorazados fueron destruidos. Los 2 restantes quedaron inutilizados y a la deriva. Las plataformas de defensa orbitales quedaron reducidas a escombros. Las vallas Selvani.
Superaron las 40.000. Las pérdidas humanas fueron 2 cruceros dañados. 0 muertos. No hubo supervivientes. Una lanzadera de rescate lo sacó de los restos del Orgullo de Selvan. Mientras observaba a la flota humana posicionarse alrededor de Selvin Prime, finalmente comprendió la magnitud del error de su civilización. Habían atacado a los sanadores de la humanidad. Ahora pagaban el precio. La imagen del almirante Fisher apareció en todas las pantallas del planeta. Pueblo de Selvan Prime, su voz se transmitió a miles de millones. Vuestro ejército atacó una nave hospitalaria. Asesinaron a sanadores. Quebrantaron la ley más sagrada de la guerra civilizada. Vuestros líderes os dijeron que fue un error. Se equivocaron. Fue una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. El holograma mostró imágenes del campo de escombros de la OPE. Cuerpos flotando en el espacio. Equipo médico. Disperso entre los restos. Un juguete infantil a la deriva en el vacío. Durante los próximos 30 días, vuestro espacio orbital nos pertenece, continuó Faize. Vuestros astilleros militares serán destruidos. Vuestras fábricas de armas serán demolidas. Todas las instalaciones militares en vuestros mundos quedarán reducidas a escombros, pero vuestras ciudades, hogares e infraestructura civil permanecerán intactas. Les quedará lo suficiente para reconstruir, pero no lo suficiente para amenazar a nadie. Hizo una pausa. Esto no es una conquista. Esto es una lección. Cuando esto termine, se les permitirá reintegrarse a la comunidad galáctica. Pero recordarán este día. Recordarán lo que sucede cuando la misericordia de la humanidad es rechazada. Recordarán la luz de la esperanza. El holograma se desvaneció. En la venganza, Ryan se preparaba para las operaciones de bombardeo orbital. Su tripulación trabajaba con implacable eficiencia. El paquete objetivo Delta está confirmado. Paul informó sobre un complejo de astilleros militares. No hay presencia civil en un radio de 15 kilómetros fuego cuando estén listos, ordenó Ryan. El cañón principal de la venganza disparó. En Selvin Prime, una instalación militar que había permanecido en pie durante 800 años simplemente dejó de existir. El bombardeo continuaría durante un mes. Sistemático, exhaustivo, el ejército Selvani sería destruido. 6 semanas después de la batalla de Selvin Prime, el Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia. La Gran Cámara estaba llena, con representantes de docenas de especies. Voces alzadas con ira y miedo llenaban el aire mientras los traductores trabajaban sin descanso. La embajadora Clare Newton representaba a la humanidad. Tenía 56 años y canas entre su cabello oscuro. Había dedicado 20 años a forjar relaciones con otras razas del Consejo. Había trabajado por la integración y la cooperación. Ahora se encontraba ante ellos defendiendo la acción militar más agresiva de la humanidad en la historia galáctica. La delegación humana se dirigirá al Consejo. El árbitro presidente anunció que era un anciano Borson cuya especie había fundado el Consejo. Hace 2000 años. Clare subió a la plataforma central. Su imagen fue proyectada por toda la sala. Honorables representantes, comprendo sus preocupaciones. Lo que sucedió en Selvin Prime no tenía precedentes en la historia del Consejo. Pero tampoco los tuvo el ataque a la luz de la esperanza. La destrucción fue desproporcionada. El embajador Telvar del Imperio Krenot interrumpió. A pesar de estar en guerra con los Selvani, incluso ellos estaban perturbados por la respuesta de la humanidad. 700 vidas no se justifican 40.000 muertes ni la paralización de la capacidad militar de toda una civilización. La expresión de Clare se endureció. Embajador Telvar, desea saber cuántos médicos ha perdido su pueblo en ataques deliberados. ¿En esta guerra? Ninguno. Porque tanto usted como los Selvani comprendieron las reglas. Las naves médicas son sagradas. Cuando la luz de la esperanza fue destruida, no fue un accidente. Fue un asesinato, y se permitió porque las consecuencias se habían vuelto insignificantes. Proyectó una pantalla holográfica. En los últimos 50 años, se han documentado 27 ataques a naves médicas por parte de diversas especies. La respuesta del Consejo ha consistido en protestas diplomáticas, reparaciones y sanciones débiles. ¿Sabe cuántos oficiales militares han recibido un castigo significativo por estos ataques? 3 de 27 incidentes. La sala se quedó en silencio. Muchos representantes se removieron incómodos en sus asientos. La humanidad no acepta
Este criterio. Clare continuó, cuando alguien ataca a nuestros sanadores, respondemos. Con una fuerza abrumadora. No por venganza, aunque no nos disculpamos por nuestra ira. Respondemos porque la única manera de proteger al personal médico es hacer que las consecuencias sean absolutamente catastróficas. Hablas de protección. La embajadora Kitan de la Unión de Terellón dijo. La voz denotaba una profunda tristeza. Pero lo que ustedes sembraron fue devastación. Destrozaron la flota Selbani y su infraestructura. Los dejaron indefensos. ¿Cómo puede ser esto justicia? Clare sostuvo la mirada de la embajadora de Terellón. Embajadora Quitón, hace 40 años, el ala de sanación de su nave médica fue destruida por piratas. Murieron 342 de los suyos. El Consejo investigó durante 5 años. Emitieron condenas. Impusieron sanciones. Y al final, nada cambió. Los piratas nunca fueron capturados. Dígame, embajadora, ¿cuántas naves médicas de Terellón han perdido desde entonces? La traductora de Quitón guardó silencio durante un largo rato. 2 más, admitió finalmente. ¿Y cuántas naves médicas humanas han sido atacadas en el siglo transcurrido desde que nos unimos al Consejo? Clare solo atisbò una leve esperanza. Quitón dijo en voz baja. Exactamente, dijo Clare. Porque la humanidad sentó un precedente. Cuando los piratas atacaron una de nuestras naves hospitalarias hace 30 años, perseguimos a todas las naves implicadas. Nos llevó 4 años. Los perseguimos a través de 6 sistemas, y cuando los encontramos, no les dimos cuartel. Corrió la voz, no toquen las naves médicas humanas. El costo es demasiado alto. Miró a su alrededor a todas las especies reunidas. Los Selbani olvidaron esa lección. O tal vez nunca la aprendieron porque las respuestas anteriores del Consejo les enseñaron que atacar naves médicas no tenía consecuencias reales. Hemos corregido esa idea errónea. En la Tierra, el debate fue igualmente acalorado. La presidenta Catherine Blake se reunió con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca. Una periodista llamada Sarah Kim se puso de pie para hacer una pregunta. Señora presidenta, los críticos califican la operación Selvin de excesiva y potencialmente criminal. Se pide que se investigue al almirante Fisher. ¿Cómo responde usted? Catherine respiró hondo. El almirante Fisher actuó bajo órdenes directas del gobierno civil. Cada objetivo fue revisado y aprobado. Nuestras reglas de enfrentamiento eran estrictas. Solo objetivos militares. A pesar de destruir la flota Selbani, las bajas civiles se mantuvieron por debajo de las 3.000, principalmente debido a fallas en la infraestructura. Compárese esto con los 40.000 militares que murieron defendiendo instalaciones cuyo propósito era permitir futuras agresiones. Pero, señora presidenta, exclamó otro reportero, los Selbani ahora están indefensos. ¿Qué impide que sus enemigos se aprovechen? Nosotros lo hacemos, respondió Catherine tajantemente. Lo que hicimos con el ejército Selbani no fue una conquista. Fue una respuesta mesurada a un acto imperdonable. Durante la próxima generación, la flota de la Tierra garantizará la seguridad de los Selbani frente a amenazas externas, pero su ejército seguirá limitado. Por tratado. Pueden defender sus mundos, pero no tendrán capacidad para la guerra ofensiva. Las preguntas continuaron. Durante otra hora. El mensaje de Catherine se mantuvo firme. La humanidad aceptaría que la llamaran dura, pero jamás permitiría que los ataques contra el personal médico quedaran impunes. En Selvin Prime, el gobierno se había derrumbado. Los líderes anteriores habían dimitido en desgracia. La primera ministra Tashbon ahora gobernaba el planeta. Era una administradora civil que se había opuesto a la guerra desde el principio. Se encontraba negociando con los humanos que controlaban el espacio orbital de su mundo. El capitán Ryan Foster la recibió a bordo de la Venganza. La escoltaban 2 marines humanos, aunque Ryan había insistido en que no se desenfundaran las armas. El emblema de Tashbon estaba bajado en señal de sumisión y duelo. Capitán Foster comenzó a través de su traductor. Quiero que sepa que muchos de nosotros nos opusimos a la agresión militar. Argumentamos en contra de la guerra. Ciertamente, nunca apoyamos el ataque a su nave médica. Ryan asintió. Le creo, primera ministra. Pero eso no cambia lo que sucedió. 700 personas han muerto porque sus militares consideraron aceptable atacar una nave hospitalaria. Lo sé, dijo Tashbon. Y ahora, en represalia, 40.000 de los míos han muerto.
Nuestra flota ha desaparecido. Capitán, entiendo por qué lo hizo, pero ¿dónde termina esto? ¿Cuántos más deben morir? Respondió Ryan. La operación ha finalizado. Sus objetivos militares han sido eliminados. Mantendremos el control orbital durante 18 meses, para garantizar el cumplimiento del tratado. Después, nos retiraremos. Podrán reconstruir. Le mostró los planes de reconstrucción. La Tierra está preparada para proporcionar asistencia humanitaria, alimentos y suministros médicos, y materiales de construcción. Ayudaremos a reconstruir su infraestructura civil. Lo que no haremos es ayudar a reconstruir su maquinaria de guerra. Taseyan estudió los planes. A pesar de todo, eran generosos. Los humanos ayudarían a reparar los daños causados por las fallas en las centrales eléctricas y el colapso de la infraestructura. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ayudarnos? Ryan guardó silencio un momento. Porque no somos monstruos, primera ministra. Lo que hicimos fue brutal, pero preciso. Destruimos su ejército porque era necesario destruirlo. Eso no significa que queramos que su civilización sufra. Queremos que recuerden esta lección, no que sean destruidos por ella. Durante las semanas siguientes, llegaron naves de ayuda humanitaria a Selbon Prime. La misma especie que había aniquilado la flota Selvani ahora proporcionaba alimentos y ayuda. Reparar las redes eléctricas. El Consejo Galáctico observaba confundido. Clare lo explicó. Sencillamente, la humanidad aprendió hace mucho que si se quiere la paz, no basta con derrotar a los enemigos. Hay que ayudarlos a reconstruirse. Lo llamamos ganar la paz. En el centro de mando militar bajo la tierra, el almirante Fisher revisó los informes finales. La misión había cumplido todos los objetivos. El ejército Selvani estaba destrozado, y todas las especies de la galaxia comprendían ahora el precio de atacar naves médicas humanas. El comandante Luke Barnes entró con noticias. Almirante, el Consejo ha censurado formalmente a la Tierra por uso excesivo de la fuerza. Es principalmente simbólico. Fisher asintió. Era de esperar. ¿Algo más? Sí, señor. 12 especies diferentes han solicitado discretamente ayuda humana para proteger sus naves médicas. Al parecer, los ataques piratas a naves médicas han disminuido un 70% en el último mes. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Fisher. El miedo es un poderoso motivador. Cuando Luke se marchó, Fisher se giró hacia el muro conmemorativo de su oficina. Una foto de la tripulación de la Opelite colgaba allí. 700 rostros. Linda sonrió desde la primera fila. Los tenemos, Linda, dijo en voz baja. La galaxia no lo olvidará. Te lo prometo. 3 años después de la destrucción de la Opelite, la galaxia había cambiado. Los protocolos de protección de las naves médicas que el Consejo había debatido durante décadas eran ahora ley de rigor. Los ataques a las naves hospitalarias habían disminuido casi a cero. El recuerdo de Selbon Prime estaba lo suficientemente fresco como para detener incluso a las potencias militares más agresivas. En la nueva nave hospitalaria, la OPE, renovada, la doctora Carla Hayes caminaba por la base médica. Había sido transferida de la venganza después de la guerra. Había regresado a su primera vocación como sanadora. La nave era la declaración de la humanidad de que la destrucción de la Opelite no detendría su misión médica, pero estaba construida de forma diferente a las anteriores. DRA. Hayes, llamó el teniente Danny Price desde la estación de comunicaciones. Hemos recibido confirmación de las flotas Terellon y Criot en este sector. Están transmitiendo garantías de seguridad completas. Carla asintió, pero su mirada se dirigió al armero, que no existía en la antigua nave Operinud. El Consejo había protestado cuando la humanidad comenzó a armar naves médicas, pero la protesta fue débil. Ahora todos comprendían que la protección requería capacidad, no solo leyes. Teniente, mantengan los protocolos estándar. La Operinud no era la única en adoptar este enfoque. A lo largo de la galaxia, otras especies habían modernizado sus naves médicas. Los terrellanos, que habían perdido 3 naves hospitalarias en 40 años, contaban con fragatas médicas capaces de defenderse. Incluso los pacíficos Boron habían añadido discretamente sistemas de defensa puntual. En la Tierra, la presidenta Catherine Blake estaba sentada con su sucesor, el gobernador Marcus Cole. La elección había sido reñida, en parte debido al debate sobre la operación Selvin, pero Catherine estaba satisfecha con sus decisiones. Los informes de inteligencia sugieren que los Selvani se están reconstruyendo más rápido de lo previsto, señaló Marcus. Debería preocuparme.
Catherine negó con la cabeza. El equipo del almirante Fisher vigila de cerca. Sí, se están reconstruyendo, pero de forma diferente. Su nueva flota se centra en naves de defensa y patrulla. No están construyendo acorazados que puedan amenazar a sus vecinos. Los límites del tratado se mantienen. Y su actitud hacia nosotros es mixta, admitió Catherine. Algunos nos odian por lo que hicimos. Otros entienden que podríamos haberlo hecho peor y optaron por no hacerlo. La primera ministra Tazan se ha mantenido firme. Ella comprende nuestra respuesta. Mientras Harsh estaba concentrado y limitado, ella le mostró imágenes de Selvin Prime. Las ciudades habían sido reconstruidas. La infraestructura se modernizó con ayuda humana. Pero los astilleros orbitales solo producían naves ligeras. Las enormes instalaciones militares habían desaparecido. La clave está en lo que aprendieron otras especies. Catherine continuó. Los Krenot pusieron fin a su guerra con los Elbani a los 6 meses de nuestra operación. De repente, ambas partes querían negociar en lugar de luchar. Los índices de piratería disminuyeron en general. Las naves médicas se mueven ahora libremente con verdadera seguridad. Marcus guardó silencio. Algunos historiadores te llaman el presidente de guerra. ¿Eso te preocupa más que él? ¿Presidente que dejó morir a nuestros sanadores sin ayuda? Catherine respondió, la historia juzgará si lo que hicimos fue correcto. Creo que fue necesario. 700 buenas personas murieron cumpliendo con su deber. Si sus muertes no significaran nada, si no hubiera consecuencias, entonces le estaríamos diciendo a la galaxia que la compasión de la humanidad era debilidad. En el Consejo Galáctico, la embajadora Clare Newton se había convertido en una figura de poder inesperada. Otras especies acudían a ella en busca de asesoramiento en materia de seguridad, reconociendo que el enfoque de la humanidad, aunque brutal, era efectivo. El embajador y representante de los terellanos, Kitan, dijo durante una reunión, mi gobierno está considerando patrullas conjuntas con las fuerzas humanas para proteger los convoys médicos. ¿Le interesaría a la Tierra? Clare sonrió. Por supuesto. Estamos formando una coalición para la protección de las naves médicas. 8 especies se han unido. La idea es simple. Un ataque a cualquier nave médica se considera un ataque contra todos nosotros. Respuesta colectiva. Disuasión colectiva. El modelo Selvani, dijo Kitan en voz baja. Inspirado en él. Sí, pero con mayor precisión, esperamos. La idea es no tener que usarlo nunca porque la disuasión es muy fuerte. En Selvin Prime, la primera ministra Tazan se dirigió a su pueblo en el aniversario del ataque humano. La transmisión se extendió por todo el sistema y llegó a la Tierra. Hace 3 años, sufrimos la mayor derrota militar de nuestra historia. Comenzó. Perdimos nuestra flota y nuestras defensas orbitales. Muchos de ustedes aún guardan rencor. Algunos claman venganza. Hizo una pausa, con la cresta baja por la tristeza. Pero les pido que recuerden por qué sucedió esto. Nuestro ejército atacó una nave médica. Asesinamos a sanadores que intentaban salvar vidas, incluyendo a nuestros propios soldados. Violamos el principio más sagrado de la guerra civilizada. Y aprendimos que hay consecuencias. La cámara mostró un monumento conmemorativo en la capital. En él figuraban todos los que murieron en el ataque humano, pero también había un muro aparte con los nombres de los caídos. Los nombres de la tripulación de Opelite. Recordamos a nuestros muertos, continuó Tazabon. Pero también debemos recordar a sus muertos. Debemos recordar por qué sucedió esto. Si olvidamos, si creemos que solo fuimos víctimas, entonces no aprendemos nada. Los humanos nos dieron una dura lección. Pero era necesaria. Se dirigió directamente a la cámara. Hoy anuncio que Selvin Prime donará recursos al nuevo Fondo Galáctico de Protección Médica. Ayudaremos a garantizar que ninguna otra nave médica de ninguna especie vuelva a ser atacada. Esta es nuestra penitencia. Así nos aseguramos de que nuestros muertos no hayan muerto en vano. El discurso fue polémico. Muchos elbanianos resentían a la humanidad. Pero la aprobación de Tasiban se mantuvo alta porque la mayoría reconocía la verdad. Ellos habían empezado esto. Tuvieron suerte de que la respuesta de la humanidad, aunque devastadora, no hubiera sido genocida. Capitán Nai. Ryan Foster, ahora ascendido a almirante, comandaba la única flota de defensa. Ocasionalmente revisaba los informes de la Operación Selvin cuando entrenaba a los nuevos oficiales. La lección aquí, les decía a los cadetes,
No es que la fuerza abrumadora sea siempre la respuesta. Es que la disuasión solo funciona si las consecuencias son creíbles y abrumadoras. El Consejo tenía protocolos para proteger al personal médico. Naves, pero carecían de la voluntad para hacerlas cumplir. Nosotros nos encargamos de hacerlas cumplir. Una joven cadete levantó la mano. Almirante, algunos críticos dicen que nos convertimos en aquello contra lo que luchábamos. ¿Qué usar tal fuerza nos hace? Igual de malos que los que atacaron la luz de la esperanza. Ryan reflexionó detenidamente. Es una pregunta válida. Así es como lo veo. La gente de la luz de la esperanza murió porque eligió curarse. Cuando alguien asesina a esas personas, debe haber consecuencias lo suficientemente graves como para evitar que vuelva a suceder. No venganza. Necesidad. Mostró imágenes tanto de los restos de la luz de la esperanza como de las secuelas de Selvan Prime. Sí, infligimos un daño terrible. Murieron 40.000 militares. Eso me atormenta. Pero sé que en los 3 años transcurridos desde que los ataques a naves médicas prácticamente cesaron, ¿cuántos sanadores hemos salvado con ese ejemplo? ¿Cuántas futuras luces de la esperanza no se han producido porque trazamos una línea? El aula quedó en silencio. Ryan continuó. Hay una vieja cita, la guerra es crueldad y no se puede refinar. Lo que hicimos fue cruel. Estaba predestinado a ser así porque a veces la única forma de proteger la misericordia es mediante una fuerza tan abrumadora que nadie se atreve a desafiarla. En la renovada enfermería, la doctora Carla Hayes atendía a pacientes de 3 especies. Un soldado quinote en una cama, un Selvani en otra, un Therion en una tercera. Se miraban con cansancio, pero ninguno protestó por el tratamiento. ¿Cómo están?, preguntó la capitana Julie Sanders. Todos vivirán, respondió Carla. Es increíble lo que se puede lograr cuando la gente recuerda el ataque. Un barco hospital es un suicidio para todo su ejército. Julie sonrió con tristeza. Supongo que hay un lado positivo. Aunque desearía que hubiéramos encontrado otra manera. Y yo también, dijo Carla. Pero he hablado con personal médico de otras especies. Todos dicen lo mismo. Se sienten más seguros ahora. La ley tiene fuerza. Eso vale la pena. En lo que había sido una academia militar Selvani, ahora convertida en universidad civil, el profesor Kress impartía clases de historia. El antiguo almirante había sobrevivido a la batalla y pasó años intentando para comprender el fracaso. Los humanos no nos derrotaron por superioridad numérica, les dijo a los estudiantes. Nos derrotaron por superioridad táctica, coordinación y motivación. Habíamos pasado 1000 años luchando contra enemigos que pensaban como nosotros. Los humanos pensaban diferente. Habían perfeccionado la guerra a través de milenios de lucha entre ellos. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿fue realmente nuestro ataque a la luz de las esperanzas lo que causó esto? ¿Podríamos haber negociado? La cresta de Creste se encorvó. Esa pregunta me atormenta. ¿Podríamos haber evitado esto? Sí. Siguiendo la ley que juramos defender. El comandante Vescan optó por ignorarla. Yo opté por no cuestionarla con la suficiente firmeza. Nuestro gobierno optó por protegerlo. Cada decisión contribuyó a la catástrofe. Les mostró al actual ejército Selvani una sombra de su antiguo poder. Esta es nuestra realidad. Estamos protegidos por un tratado y por la fuerza humana. Forzamiento. Tenemos lo suficiente para defendernos, pero no para amenazar a otros. Algunos lo llaman humillación. Yo lo llamo una oportunidad de redención. 5 años después de la muerte de López Light, El almirante Greg Fisher se retiró. su ceremonia también se celebró a bordo del New López Light. Cientos de personal médico asistieron junto con oficiales de muchas especies. La embajadora Clare pronunció el discurso principal. El almirante Fisher cambió la cultura de la guerra galáctica. Convirtió la protección del personal médico no solo en un principio, sino en una realidad impuesta. Demostró que la compasión de la humanidad no es debilidad, sino nuestra mayor fortaleza, porque la defendemos con todo lo que tenemos. Fisher habló brevemente. Pasé 46 años en la flota. Tomé decisiones que salvaron vidas y costaron vidas. La operación Selvin fue la más difícil. Ordené la destrucción de una flota y el desmantelamiento del poder militar. Ese peso me acompaña. Hizo una pausa. Pero sé que en los años transcurridos desde entonces, las naves médicas se mueven libremente. Los sanadores trabajan sin miedo.
Los protocolos que antes se ignoraban ahora son sagrados. Si ese era el precio, entonces creo que valió la pena pagarlo. La ceremonia terminó con un minuto de silencio. Por la tripulación de López Light, seguido de la puesta en servicio del nuevo barco mientras se preparaba para su primera misión. Capitana Linda. Martin,